De vuelta acá en este ciclo que es Edición Nacional y estamos con los chicos de Hotel de las Ideas. Gracias por venir ante todo. Javi Hildebrand, Diego Rey y Santiago Sánchez Cutica, si no me sale, o Cuitca. Así es. No, no, Cutica, Cutica. Aquí, ok. Em, bueno, nada, siempre tenemos una pregunta de rigor que es lo primero que hacemos, que es, bueno, en realidad es una pregunta que es bastante común a todos los fanáticos de la historieta, pero es cómo hicieron ese paso de ser lector a comenzar a editar, ¿no? Em, Mm. Cuenten, por favor. Bueno, empiezo Bueno, yo. no habla nadie. Dale, dale. Bueno, empiezo yo. Bueno, no sé, en mi caso particular, bueno, yo leí historietas, digamos, no sé, en mi casa habitaba la historieta. Es muy producto de mi generación, creo que la revista Humor era algo que estaba todo el tiempo. Después, qué sé yo, Mafalda, Asterix, los libros de Mickey, había unos libros de Mickey que yo recuerdo que había una colección en mi casa de libros grandes. Ahora no recuerdo de qué dibujante, los perdí, se han perdido en mudanzas y eso. Eh, y después la revista Fierro. Yo lo que más me acuerdo es eso de ver Parque Chas y volverme loco, o el Patito Saubón y volverme loco. Eso me acompañó siempre, digamos. Yo dibujo y bueno, la idea siempre era esa. Pero en realidad convertirme en editor tiene que ver también con mi actividad. Yo trabajé en editoriales mucho tiempo, trabajo actualmente, y en realidad el paso verdadero fue cuando me encontré con los chicos y empezamos a editar fanzine. Ahí empezamos a editar nuestra propia producción y a partir de ahí pensar en editar a otros y editarnos a nosotros en formato libro. Creo que ese es el germen de la editorial y del paso de ser lector a autor a editor. Javi, ¿cómo es tu caso? Vos ya venías Bueno, participando en Comiqueando y todo. claro, sí, justamente. Yo había tenido, o digamos, tengo dos momentos dentro de lo que se refiere a la edición, particularmente, si bien nunca trabajé específicamente como editor en aquella etapa de Domus, allá para a principios de la década del 2000. Sí participé más que nada cuando Domus se inició como editorial y publicó la segunda etapa de la revista Comiqueando en ese formato grande, los especiales. Y después, cuando años después conocí a los chicos y me incorporé a Hotel de las Ideas y después ya empezamos el trabajo de edición más sistemáticamente o digamos ya con una idea más propia de editorial. Hay algo que es interesante, que es que este momento de la edición de libros, o digamos esta trayectoria que tenemos como editorial y como editora de libros, es muy diferente a como yo trabajaba en Domus y a lo que yo hacía y a lo que es editar una revista. Creo que son dos universos que algunos puntos tienen en común, obviamente, pero que también tienen muchísimas diferencias. Así que puedo decir que, qué sé yo, estoy participando de vuelta en la edición, pero de una forma totalmente diferente a como trabajé cuando estaba en Domus. Y eso me parece que es muy interesante y habla también del dinamismo que tiene el medio, de las transformaciones que se han producido no solo desde los 90, que son muy grandes, pero sino también desde comienzos del milenio hasta ahora, que ha habido muchos cambios importantes. Santi, Y bueno, en mi caso, para mí lo que está bueno rescatar un poco de todo esto es que cada uno de nosotros viene, me parece, como con un trasfondo y un contexto bastante diferente. Le entró también al mundo de la historieta desde muchos lugares distintos. Diego ahí, por ejemplo, la de la revista Fierro, yo la verdad es que esa primera etapa no la viví, después fui juntando cosas y viendo historietas, pero bastante más adelante. No sé, yo empecé leyendo historieta
Perfil, por ejemplo, y la verdad, todas las revistas de superhéroes de los 90. Después fui ampliando un poco el gusto, pero la verdad es que esa fue mi entrada. Y eso es un poco una de las cosas que más me interesan de Hotel, que nosotros somos tres acá, de varios más, en este momento somos 7 personas trabajando eh, todo el tiempo. Y nada, eso, me gusta el hecho de que vengamos de lugares diferentes, que nos gusten cosas diferentes, que tengamos que discutir mucho y poner en común y nos tengamos que poner de acuerdo en relación a las cosas que podemos publicar. Así que un poco esta experiencia grupal para mí es súper fundamental y muy dinámica y muy entretenida, está buenísimo. Es una de las cosas más copadas de la edición, por lo menos en nuestro grupo. Ustedes tienen Sí, aparte creo que es, Diego, sí, Diego. perdón, creo que lo que enriquece, digamos, el trabajo, digamos, habitual nuestro, que venimos con diferentes opciones, las discutimos y Mm. después ya no nos encerramos en nuestro gusto, o sea, o nuestro único criterio, digamos, ampliamos nuestro criterio. Y eso es lo que me parece que funciona bien y fue funcionando todos estos años, en que encontramos una línea y en esa línea están las diferentes vertientes que cada uno quiere en la historieta. Ustedes tienen un nacimiento muy particular. Digo, yo, lector de la primera época, o sea, van al curso de Diego Greenbaum de guión y de ahí se gesta el fanzine. De hecho, el primer fanzine tiene prólogo de Diego. Y después eso evoluciona a editar libros de ustedes como colectivo, después obras individuales y después empiezan a transformarse ya en una editorial independiente. Me interesa obviamente saber cómo fue ese proceso un poco por etapas, qué cosas recuerdan, cómo se dio, si se dio naturalmente, si había necesidad de hacerlo de otra forma, si se encontraron con limitantes cuando, digamos, imprimían ustedes mismos, ese tipo de situaciones. Cuentan un poco esa historia de nacimiento. Yo creo que un poco lo contaba recién Diego también diciendo esto nada, en primer lugar para los libros que no son nuestros, digamos que no son de la editorial, tenía que ver con esa necesidad de editar cosas que no veíamos en el país, que nos empezó a pasar un poco más adelante. Al principio de todo también tenía que ver con lo que queríamos publicar nosotros y las cosas que veníamos haciendo nosotros, y también la falta de espacios que había. En un momento en una feria del libro había una serie de editoriales de historieta que recibían material para ver si lo podían publicar o no. Y nosotros llevamos ahí nuestro material y nada, obviamente quedó en la nada misma. Nadie podía publicar eso en ese momento, tampoco sé si estaba como al nivel de publicación por otro lado. Pero no pasó, entonces también nos empezamos a plantear la idea de decir, bueno, está bien, esto lo tenemos que sacar nosotros y tenemos que hacer el recorrido nosotros. De ahí un poco toda la cuestión de los fanzines, del grupo creativo también. Y nada, como vos decías recién, tuvimos varias etapas. La primera fue sí la etapa creativa de los fanzines, en el cual tuvimos ese primer grupo inicial que se fue transformando con el tiempo. Javi, por ejemplo, se sumó en el segundo fanzine, en el primero no estaba. Y también hubo algunos otros miembros del grupo que se fueron, otros que entraron, hasta que nos terminamos de conformar en este grupo que somos ahora. Igual nada, hay un montón de cosas más que seguramente mis compañeros quieran ampliar de la primera etapa. Sí, no, bueno, la primera idea, lo que dice Santi se ajusta perfecto a lo que pasó. Yo recuerdo que salimos de esa feria y dijimos, bueno, el espacio para nosotros no existe, entonces creémoslo. Y la idea fue crear un espacio donde nosotros podríamos desarrollar lo que veníamos haciendo y fueron los fanzines y después fue la antología, la primera antología. Ahí fue con
máquina chorro tinta continua, una Epson, recuerdo, y que hay una anécdota muy graciosa que lo dejé encerrado un día a Javi en mi casa, pobre, tuve que volver como una pizza porque no había nada para comer en casa tampoco. Bueno, Eh, fue exactamente así, sí, sí, pero fue- por suerte me quedó como faltaba el anécdota látigo, y está bastante buena la pizza, aparte, ¿eh? No sé si estaba era porque buena había la estado pizza. todo el día sin comer, pero sí, fue muy bueno. Y bueno, nada, ahí cuando editamos esa antología, después nos propusimos seguir editando. Nosotros desde el principio trabajamos en formato de cooperativa, no legalmente, pero sí de hecho, digamos. O sea, teníamos una cuota mensual, juntábamos plata para hacer los fanzines o la impresión del libro, y después teníamos un reparto de tareas que trataba de ser lo más equitativa posible, digamos, y las decisiones siempre fueron en relación al grupo, por consenso. Eh, y bueno, nada, después de editar Querer o Reventar, que bueno, ahí seguía como el formato de venta, que es igual que los fanzines, porque era un libro antológico y que bueno, nos defendíamos más en eventos y en algunos puntos particulares me acuerdo que era Moebius y dos o tres lugares más. Y en ese momento después habían terminado sus historietas Contratiempos de Erika Villar y Los Subterráneos de Manuel Enríquez y Daniel Perrota. Y bueno, juntamos los morlacos que teníamos y editamos esos dos libros. Y me acuerdo que fue para una Crack Bamboo, creo, que llegamos con lo justo con los libros. Como siempre. Eh, sí. Bueno, creo que a partir de ahí nos pensamos en hacer una editorial. Eh, pero bueno, también había que producir, digamos. Si solo nos editábamos a nosotros, teníamos que producir más. No, y las tareas editoriales y autorales muchas veces no van de la mano o no dejan todo el tiempo. Entonces empezamos a ver en qué cosas nos gustaban y qué sé yo. Y a todos nos gustaba mucho Altavista y hacía varios años ya había terminado y no tenía edición. Y bueno, en ese momento había que habían firmado un contrato con FER, pero no habían realizado la publicación. Y bueno, charlamos con ellos y quedamos con Altavista. Al mismo tiempo, ese año, justo Mariela Acevedo estaba con la etapa de Clítoris cerrando la última revista, el último cuarto número, y tenía ganas de renovar algo, hacer otra cosa. Y bueno, le propusimos hacer una antología y salió la primera antología de Clítoris. Si bien ahí participó bastante el grupo, pero la edición es de ella. Y, y después el otro libro que sacamos ese año fue de Onza Moreno, que sí fue una antología nuestra. Claro. Mm. Y bueno, ahí se fue formando como la editorial, digamos, ¿no? Javi, ¿vos qué recordás? Eh, sí, no, en realidad quería agregar a lo que decían ellos, porque los dos puntualizaron ese momento de esa feria del libro, que fue un poco el puntapié para crear para generar el primer libro nuestro, la primera edición en libro nuestra, que fue Creer o Reventar. Yo creo que eso debe haber sido la feria del libro, no sé si 2009 o 2010, 2009 creo que o fue. 2009, y el panorama editorial de acá de nuestro país era, aunque parezca mentira, no pasó tanto tiempo, son unos 10 años, un poco más, pero cambió Es un mucho. montón. En en ese momento, creo que recién Loco Rabia estaba iniciándose, y estaba Llanto de Mudo también, pero digamos como con una línea más propia. Estaba Ex Abrupto, la de Tomás da Claro, Sanz. Tomás Ya, Sanz. ya había arrancado OVNI. Historieteca creo que recién estaba arrancando Sí. por ese entonces. Entonces no había un panorama tan amplio, o digamos, o un poco más diverso como el que puede haber hoy
para alguien que tiene una muestra o que tiene un libro terminado y que quiere presentarlo a alguna editorial, digamos, y tiene editoriales con distintas líneas como para poder presentarlo. Ahí me acota Diego que en ese año, para esa feria del libro, a la burbuja de Bertolt, que es el primer libro que sacó Historieteca, le habían dado un premio. En ese año se entregaban los premios Solano López, creo que se entregaron ahí en esa feria del libro. Entonces, también era un panorama muy, muy chico, mucho más chico que el de hoy, que invitaba a generar los propios proyectos. Creo que eso también fue un gran impulso para... Ahí no te estamos escuchando, Javi. No. Bueno, ahí, a ver si vuelve. Una de las cosas que sí recuerdo yo es que ustedes entraron los libros de Erika y de Daniel Perrota, ingresaron a circuito de librerías. Me acuerdo de ver la foto en las redes con los libros exhibidos en alguna librería. ¿Cómo fue digamos, y ustedes, si yo no mal no recuerdo, pero fueron uno de los primeras editoriales independientes, si no la primera que ingresó en el circuito de librerías? ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Cómo es la experiencia del circuito de librerías? Y también, ¿en qué se diferencia con las comiquerías, ¿no? Y cómo funcionan esos dos circuitos. Es que nosotros creo que desde un principio pensamos que nuestros libros tendrían que estar, además de en comiquerías, en librerías. Siempre tenemos en mente la idea de llegar a un público lo más amplio posible y creemos que hay un montón de libros de historieta que muchas veces el público no lee por tener ciertos prejuicios o concepciones previas a la lectura, que nos ha pasado un montón de veces con ciertos libros que el público no está acostumbrado a leer historieta, lo lee y dice, ah, pero no sabía que se podía hacer esto en historieta. No sé cuáles son las ideas que tiene el público en general de la historieta, pero nosotros intentamos siempre digamos, romper con esos prejuicios y con esas concepciones. De ahí que la idea sea estar además de comiquerías y en todas las ferias relacionadas a la historieta, en librerías para llegar a otro tipo de lector. Claro, esa es la idea. Primero es una idea desde el principio que es ir borrando los bordes, o sea, no quedarnos en el lugar, digamos, de el medio y nada más que el medio y hablarle al medio, digamos. Lo que intentamos es en realidad abrir. Yo lo que creo que también acá pasó, que es la rotura total de la industria cultural. Con respecto a la historieta se vio más todavía porque no había actores y no se vio el traspaso que sí hubo en el mundo paulatino, que fue poner los libros de historietas en novelas gráficas en las librerías. ¿Qué pasó también? Yo vengo de trabajar en editoriales desde hace mucho tiempo y me dedico a la parte de ventas. Entonces también lo que veíamos era cuáles eran las posibilidades de distribuir, digamos, ahí. Esa fue una idea que hablé con los chicos y que a los chicos les parecía bien y siempre pensando en esto, en esta idea de que no solo acá, sino en el mundo se estaba pasando de las comiquerías a las librerías. Entonces, organizamos un pequeño circuito de venta de nuestros libros en librerías, a través de un distribuidor y las posibilidades que teníamos en ese momento. Pero un poco la idea nace de que los libros sean más abiertos a un solo campo, digamos. Que una buena historia pueda ser una novela y puede ser una novela gráfica o una historieta, digamos. Y que las posibilidades que brinda el medio las puedan conocer cualquiera. En ese momento, cuando nosotros nos empezamos a meter en librerías, todavía existía que la parte de historietas era al lado de los libros infantiles. No es como hoy, que en el 2020 o 2019 ibas a El Splendid y había una mesa de novela gráfica y de historieta. O sea, no pasaba eso. Claro. Eso fue un trabajo de años, digamos. No solo nuestro, digamos. Ahí va, sí. Javi, Chicos. que volvió la voz. Ahí está Matías. No sé, Hola, ¿me Matías. escuchan bien ustedes?
Ahí te escuchamos Te bien. Perfecto. escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, por la duda me quedo quieto. Javi, ¿querés agregar algo o seguimos con Sí. alguna otra pregunta? No, está bien. No sé, iba a decir algo Matías ahí. No sé si... Sí, bueno, primero saludar a los chicos, tuve unos problemas técnicos, recién ahí pude conectarme ¿Cómo bien. va? ¿Cómo va? Y quería preguntarles, ustedes están hablando de esto de ampliar al mayor público posible. ¿Qué es lo que ustedes creen que Hotel le propone a ese público? ¿Cuál es la propuesta editorial de Hotel particularmente? No sé, Diego, si quieres arrancar. Bueno, arranco yo y después, bueno. eh, Mira, lo que propone Hotel en general es primero una diversidad temática y tomar la historieta con todas las posibilidades que tiene, o sea, desde la parte formal hasta la parte, digamos, gráfica. Yo creo que es una propuesta que está anclada, digamos, en lo que sería la historieta neoclásica, digamos, una nueva visión de la historieta más, más narrativa, digamos, pero como que juega un poco la aventura, pero no la aventura tradicional. O sea, Altavista no es es una oda a la aventura, pero no es la aventura tradicional. Tiene un recurso formal muy marcado. Sudor Sudaca, digamos, es una historieta que para mí es súper contemporánea, con sus rupturas, con sus fragmentaciones. El Patito Saubón, desde su lugar, es una historieta que sí mira lo clásico, pero con una visión moderna de lo clásico. O sea, es evidente que hay un anclaje en Crazy Cat en el Patito Saubón, pero hay una nueva mirada. Y después así podés ir recorriendo la mayoría de los títulos y vas viendo. Antes hablábamos de la colección Regreso. Bueno, la colección Regreso es una buena también forma de ver cómo nosotros nos relacionamos con lo que pasó. Digamos, son títulos que estaban inéditos acá y que no tuvieron edición en libro acá y sí dialogan un poco con lo que se está haciendo ahora. Eso por el lado de, digamos, más lo clásico contemporáneo. Y después está Dora, que es para mí va a ser una serie que va a perdurar en el tiempo como una serie que, que es muy distintiva de este tiempo, muy distintiva de este tiempo presente, digamos. Yo creo que ahí es la búsqueda y después, bueno, hay otras búsquedas que son los libros de clítoris, que tienen que ver con la temática feminista y que son cosas que se están discutiendo. Y después hay cosas que todavía no pudimos hacer, pero que están en la vista, que son otras posibilidades del lenguaje de la historieta. El libro más de ensayo, el libro más crónica, que van a ir apareciendo. Lo que pasa es, bueno, todo se tiene que financiar y bueno, no siempre es posible. Me Lo que parece vos, también ahí lo que vos que... estás... Una No, cosita, me lo que parece... vos decís ahí... No, decime, eso te iba a decir, Santiago. No, me parece Perdón. que un poco para agregar, sí, nos retrabamos. Para agregarle a lo de Diego, que me parece también que hay una mirada sobre el género, ¿no? Sobre los distintos tipos de géneros. Esto en relación a quizás a los autores más contemporáneos o más actuales. No sé, pienso en La Sudestada o en El Día Más Largo del Futuro. Y son miradas de género, como decía Diego, pero con una vuelta de tuerca, digamos. No son no es la mirada más clásica de género. Digamos, creo que todos nosotros leímos y crecimos leyendo historietas de género, pero bueno, como pasa en otros medios también y como pasa en la literatura y en el cine, eh, a la hora de después hacerlos, me parece que cuando tenés tanta influencia de esas cosas, bueno, intentás darle una vuelta de tuerca. Entonces nos interesa mucho ese costado de la historieta que me parece que, como decía recién, choca con el cine, con la literatura y con lo que puede estar leyendo un público contemporáneo. Sí, hay una cosa, una cuestión de no solo de las historietas, la historieta de género, sino también hay una cosa que decía Diego que me parece importante, que es esto de, ustedes hablan de que aunque sea historieta clásica que se recupera o es historieta de autores contemporáneos, hay una cuestión de apelar a la realidad actual en los títulos, en alguna temática que toquen, ya sean los libros, las colecciones recuperadas o también los autores nuevos. Javi.
Sí, son, digamos, sobre lo que vos decís, es siempre una mirada actual, ya sea o del género clásico, si uno ve, por ejemplo, la Sudestada, o Quién mató a Rexton, o Al rey de Constantinopla, o El día más largo del futuro, son libros de género, pero en donde el género pasa a través de la mirada del autor, donde en realidad lo que vemos es el trazo del autor, la narrativa, los textos, su forma de contar sobre ese género. Y si uno busca en cada uno de esos libros, va a encontrar referencias a exponentes del género, a algunos clásicos, citas. Creo que eso también es parte de la nueva mirada sobre el género que tienen los autores contemporáneos. Y hay algo más dentro de la línea que también, digamos, por lo que decían antes los chicos de esta apertura que queremos hacer de nuestro catálogo como para traer más gente, tratar de romper un poco con esa frase que escuchábamos mucho, que a mí en lo particular no me gusta para nada, pero que tiene que ver también un poco con la línea más que apunta más hacia lo literario de la línea editorial, digamos que conecta un poco, por ejemplo, títulos como Borges, Inspector de Aves, o Detrás del Ruido, La infancia de William Burroughs, o La vida está en otro lado, digamos, conectar un poco el universo de la literatura y algunos autores que, digamos, que tienen ya algún recorrido y que son conocidos por el público que va a las librerías, bueno, poder atraerlos también a este lenguaje que por ahí para muchos de ellos es desconocido, como para que lo conozcan y puedan encontrar también en la historieta una opción más para la lectura. Eso también es algo que nos parece importante. Em, bueno, la pregunta sobre las diferencias y las similitudes. Primero, ¿en qué creen que la propuesta que ustedes tienen se diferencia de las demás editoriales? Y después si encuentran espacios comunes de colaboración o de lenguajes o de universos de propuestas, digamos, editoriales similares con otros proyectos, como puede ser Historieteca o alguna más. Cuenten un poco qué piensan que es único de ustedes y con quiénes se sienten hermanados en esto de editar y demás. Eh, bueno, empiezo yo. Mira, yo creo que hay lugares donde nos cruzamos todos un poco, digamos. Qué sé yo. Ujú. No sé, si querés te hablo de títulos y te digo qué títulos me hubieran gustado de otros editores haber editado por hotel con los chicos, digamos, y creo que más o menos vamos a coincidir. O sea, un libro como Notas al Pie me hubiera gustado editarlo, un libro como Malandras me hubiera gustado editarlo, Sonso de Locorrabia o El Dormilón me hubiera gustado editarlo. O sea, siempre te cruzas. Yo creo que después hay, cuando te pones a mirar los catálogos, sí te das cuenta que hay una construcción diferente. Eh, y una búsqueda, digamos, diferente. Hay una cosa que tiene que ver con el tipo de antologías que hacemos, que no son las tradicionales, más ahora, más estos últimos tiempos, no cuando empezamos, que sí eran alrededor de un tema, y creo que sí, eso es más tradicional. Eh, Después, los rescates que nosotros hacemos también tienen que ver con una época, me parece, o con una mirada de la historieta, una mirada que tiene algunos conceptos que a nosotros nos interesan, o sea, algunas rupturas desde lo gráfico o desde lo narrativo. Eh, yo creo que esas son las diferencias. Después, bueno, hay formas de trabajar que son diferentes, que tienen que ver eh, eh, cómo nos formamos nosotros, que tienen que ver con la con como que somos una cooperativa, y aparte que somos muchos, hay editoriales que son pocos integrantes. Entonces eso hace una diferencia, digamos. Me parece, ni buena ni mala, ¿eh? Estoy hablando de que somos diferentes, no digo que el proyecto nuestro es cómo se debe hacer un proyecto, no. Lo que digo que tiene las características que tiene, y los otros tienen las características que tienen, digamos. Y en eso creo que ahí se ve un poco las diferencias. Santi o No sé si Javi. alguno.
Bueno, no, sí, a mí me hubiese gustado editar México Lindo, por ejemplo. México lindo Una- también. un libro que nos hubiese gustado editar. No, creo que en cuanto a las similitudes, esto, ¿no? Hay títulos, este tipo de cosas que por ahí se cruzan y demás. Eh, yo creo que en cuanto a las diferencias, creo que desde el principio, esto es una presunción, lo digo por la forma en la que trabajamos nosotros. Siempre buscamos mucho el tema de la identidad editorial y de tener una línea que sea, digamos, que guarde una coherencia más o menos estricta. Eso a veces digo, pienso porque muchas veces pasó, ahora por ahí acerca de si tal o cual libro entraba o no en la línea de hotel. Era algo que pasaba, ahora un poco menos, pero en un momento pasaba frecuentemente de títulos que nos gustaban, pero decíamos nos gusta, pero no es para nosotros. Entonces, creo que eso es algo en lo que laburamos mucho siempre desde el principio. Por ahí, a diferencia de otros catálogos en donde ves una variedad un poco más amplia, nosotros siempre buscamos eso. A veces te juega en contra justamente por eso que decíamos al principio, de libros que decía al principio que nos gustan, pero que no van en el catálogo, pero a la vez me parece que le dan una identidad a la editorial, una coherencia intelectual o ideológica, si se quiere, aunque por ahí es un poco grandilocuente, pero que hace que se identifique mucho más a esa editorial con un proyecto. Eso me parece que es algo en lo que laburamos para el principio, y me parece súper importante para definir la identidad y cómo trabaja una editorial. Y con esto Recién digo, que, sí, perdón, con es- todo tuyo, Santi. con esto que dice Javi, la verdad es que nos ha pasado un montón y creo que quizás las mayores peleas que tenemos en general tienen que ver con eso, con qué material funciona, porque no estamos decidiendo en función de gustos, estamos definiendo en función de lo que nos parece, que también le podemos pifiar, obviamente, que es nuestra línea editorial, que más allá de que tenga sus puntas y sea relativamente ramificada, tiene una idea. Y después, por otro lado, nada, los otros proyectos creo que también tienen sus ideas y sus maneras. Obviamente nos hemos encontrado y hemos estado participando juntos en un montón de cosas. Participamos en ferias del libro, participamos en Crack and Boom juntos como NHA durante mucho tiempo con varias de las otras editoriales nacionales contemporáneas. Entonces, me parece que hay un montón de similitudes y un montón de cosas que nos juntaron en algún momento y después, bueno, también caminos diferentes que nos hacen ir por otros lados en este momento. Sí, también armamos un premio NHA, digamos, y coediciones, digo, muchas veces también cuando van creciendo los proyectos van creciendo para un lugar y por ahí los otros para otro lugar y nada, no pasa nada, digo, tiene que ver con la evolución del mismo proyecto, me parece. Que cómo se enriquece y para qué lado quiere ir. Mati, no sé si querés hacer alguna pregunta ahora que ya estás finalmente. Ahora que ya finalmente volví. Ustedes están, Diego recién decía que no solo una de las diferencias que tienen con otras editoriales es que son bastantes personas y que tienen un modo de organización de cooperativa bastante específico y formal. ¿Cómo es el trabajo interno de la editorial entre todos ustedes? ¿Qué roles hay? ¿Cómo se manejan y eso? El trabajo es principalmente arduo. Creo que es una característica que podríamos estar todos de acuerdo. No, y después cada uno también fue encontrando un poco el espacio como naturalmente. Pero las decisiones son horizontales, digamos, todos están enterados, hay un chat de la editorial que es muy, muy activo, que está activo todos los días, 24/7, y nada, y digamos,
cualquier decisión, digamos, cualquier decisión importante. Primero, la decisión de un libro, pongamos que para una editorial es, creo que la decisión más importante. Lo traiga quien lo traiga, lo expone, se lee y se comenta qué posibilidades, qué parecido tiene cada uno con ese proyecto. Qué sé yo, podemos ir a decisiones últimas nuestras, o sea, poner la tienda. La tienda fue una decisión, digamos, que fue grupal, que tenía que ver con necesidades del grupo y necesidades de logística. Entonces, bueno, nada, se habló, digamos, siempre fue un norte, pero bueno, nosotros también somos parte de la fábrica, también permanecemos en ese espacio. Digo, todas esas decisiones son colegiadas, sería, no sé si sería, o cooperativizadas, digamos. El normal funcionamiento es así, digamos, por ejemplo, qué sé yo, con un libro se ve bastante bien, digamos, entra, hay un autor que a uno le gusta, a cualquiera de nosotros, digo, che, miren esto porque me parece que puede ser, bueno, lo miramos todos, se opina, y bueno, y ahí se avanza, se va a hablar con el autor, se trabaja en pos de ese proyecto. Funciona más o menos así con casi todo, digamos. O sea, no. Después, bueno, hay pequeñas cosas que ya hoy, por la dinámica que tenemos de, de estructura, de editorial, medio que se deciden, qué sé yo, no vamos a preguntar todo, digo, si hay que comprar, qué sé yo, papel para la impresora, digamos. Esas son cosas que ya no tiene sentido, o manejo, ciertos manejos de la economía de la editorial que no tienen mucho sentido, digamos. Ahora, si tenemos que comprar papel para un libro o qué imprenta ir porque hay posibilidades económicas o financieras mejores a una o a la otra, o las calidades de las impresiones, sí, eso sí, se charla entre todos. O una Después, tapa. por suerte, me parece que un poco lo que decía Diego también es cada uno de nosotros viene de lugares diferentes y tiene como diferentes experiencias laborales, entonces complementamos un poco eso, ¿no? En el caso de Javi, por ejemplo, bueno, viene del diseño gráfico no, y del periodismo además, pero en muchos casos eso hace que se encargue junto con otro diseñador que tenemos en el equipo, Juandi, de diseñar los libros, ¿no? Después, Diego, como tiene experiencia de venta, está muy metido en lo que tiene que ver con la distribución y con los clientes. Yo también hago distribución de nuestros títulos, estoy un poco más en la parte administrativa. Después está Vicky que se encarga de las redes. Guillo que tiene que ver un poco más con la logística, y Emi que también ayuda con la distribución y en este momento está atendiendo también la tienda. Entonces cada uno tiene un poco un rol delimitado dentro de la editorial y fue dándose con el tiempo también y cada uno fue como tomando distintas actividades y tareas que son las que en muchos casos vamos aprendiendo también sobre la marcha. Sí, Diego en Y lo realidad otro es que, Perdón, Diego, te quedaste corto con el tema del chat grupal, porque en realidad hay otros varios grupos hay de WhatsApp subgrupos. específicos para cada área. Hay un chat que tenemos con Juan de Correa y con Vicky Carrizo, que es el de diseño y prensa. Después los chicos tienen otro de edición. Bueno, es como que también se van como armando varios grupos en función de cada trabajo específico. En el área del diseño en particular, te lo completo, estamos también o sea, junto con Juan y con el otro diseñador, nos vamos charlando entre nosotros para ver cómo nos hacemos la división de los libros, quién se ocupa de cada cosa, y a su vez con Vicky, que se encarga de toda la prensa, redes y demás, para ver si hay que diseñar alguna pieza específica para las redes, o hay que, no sé, mandar un preview del libro para tal o cual periodista y demás. Digo, eso también es un trabajo cotidiano y que justamente se fue armando en función de las capacidades, de las habilidades, si se quiere, o de lo que a cada uno le interesaba hacer. Y de esa forma Sí, sigue andando.
Sí, lo que quería decir es que Eh, también cada uno encontró su lugar, digamos, porque muchas veces en los grupos lo que sucede es que la pelota está en el medio y uno nunca sabe cuándo la tiene que agarrar y no agarrar y qué sé yo. Entonces, bueno, con el tiempo nosotros nos fuimos conociendo y fuimos agarrando, digamos, responsabilidades, que son responsabilidades grupales, porque uno la agarra individualmente, pero es una responsabilidad entre todos los demás también. Ustedes, bueno, publican un montón de cosas y publican, digamos, libros desde cero o también publican obras terminadas ya. ¿Cómo es el trabajo, digamos, de ustedes como editores con el artista, ¿no? Tanto cuando tiene una persona con un libro en proceso como aquellos contenidos que ya están cerrados. ¿Cuál es lo que ustedes hacen como trabajo puro y exclusivamente de edición de la obra, ¿no? Eh, bueno, empiezo yo y si quieren después siguen. Mira, hay varias etapas, digamos, y hay varias formas porque no todos los proyectos son iguales. Hay una etapa como que de rescate que tiene que ver con los libros que ya están hechos y no fueron publicados acá. Esa es una etapa como de un scouting permanente en el cual nos vamos pasando títulos. Y bueno, y después está conseguir los derechos, establecer la parte más contractual, y muchas veces esos libros no tienen portada o no tienen corrección o no hay tipografía de esa corrección. Ahí hay todo un trabajo editorial que tiene que ver con la restauración, con por ahí hacer una tipografía de una parte del libro y después de encontrarle una imagen a eso que sea acorde con lo que nosotros editamos. En el caso de algo que ya esté cerrado, también se trabaja sobre lo que ya está armado, digamos, porque si está cerrado nosotros lo vimos y nos gustó. Entonces ya ahí partimos de una base que es. Y para potenciar esa obra, digamos. Lo que tiene que ver también con corrección, alguna cosa que nos parece que quedó suelta. Muchas veces los libros que estaban cerrados, que vienen de la revista Fierro, no están cerrados del todo porque tienen algunas páginas más o algún capítulo más. Y se trabaja bastante, nosotros le damos mucha importancia al diseño y al diseño de las portadas. Y ese es un trabajo en el que participamos casi colectivamente, te diría. Bueno, los actores principales son Javi y Juandi, pero eh, eh, discutimos mucho sobre eso, digamos. Cuál es el mensaje que queremos dar, cuál es la imagen de eso, de eso que queremos vender. Y en el caso de si me olvido algo, nada, los chicos seguramente completarán. Y en el caso de los proyectos nuevos, bueno, depende con quién venga, quien traiga el proyecto, empieza a trabajar con ese proyecto. Y bueno, se arma una ida y vuelta con el autor, o la autora, o la antología. Y muchas veces nos dividimos proyectos en relación a, bueno, a quién llevó, por ejemplo, el proyecto o quién lo estuvo siguiendo un poco más. Quizás después es el que se encarga él o la que se encarga de estar un poco más pendiente de eso. Yo creo que también por regla general, en especial en los libros que no están terminados o que están en proceso, que están cerrando, tratamos de darle mucha libertad a los autores y las autoras. Tratamos de que, nada, que los libros que publicamos sean los libros que ellos y ellas quieren publicar. Entonces, más allá de que sí, trabajamos mucho los detalles, el diseño y un montón de cosas, intentamos darles esa libertad como para no, nada, no cortarles posibilidades en el medio. No sé si Sí, Javi querés agregar algo. y que la voz sea del autor, no del editor. Sí, sí, eso O nos sea, porque parece importante. si no lees tres libros de la misma editorial y de distintos Son autores, estás iguales. leyendo, Sí. claro. Claro. Sí, por eso ayudamos a que él y la autora puedan publicar los libros que tienen ganas de hacer, en realidad. Intentamos mejorarlos en el medio. Sí, y completo por ahí más de lo que tiene que ver con la producción del libro también.
buscamos ese cuidado en la edición, en el diseño y en la presentación, pero a la vez que la edición del libro pueda ser accesible a la mayor cantidad de gente posible. No queremos hacer libros de lujo. Este, queremos que sean libros que estén buenos, que estén cuidados, con un trabajo de edición interesante, pero que a la vez puedan tener una distribución y lleguen a un precio que no sea prohibitivo para mucha gente. La idea siempre está enfocada en ese sentido. Por supuesto, siempre a veces todo es una negociación, ¿no? Según cada autor. Pero en general siempre nos ha ido bien y siempre el objetivo está puesto en ese, que el libro se consiga, que llegue y que sea una edición que esté buena de tener y que no tengas que empeñar un riñón para conseguirlo. Sí, que el que quiera el libro no se quede con las ganas, básicamente. Mati, Sí, primero una consulta, no me acuerdo, pero confírmemelo. Ustedes habían contado, creo que para uno de los libros de Nine habían tenido que hacer una tipografía en base a la letra de Nine, ¿puede ser? O algo así. Eso fue para Sudor Sudaca, en realidad. Para Stuart Y Sola con el no libro de pasó. Nine, con el libro de Nine sí tuvimos que corregir sobre la tipografía escrita de él, sobre la tipografía manual, La para letra, Hepatito claro. Sabor. Claro, sobre la letra. Sí, eso fue con el Pati. Sí, un Ok. trabajo que prefiero no recordar. ya sos hombre, ¿no? Compartimos ese recuerdo, Javi. Sí, bueno. Y ya yendo un poco a otro tema. Hotel como editorial también ha participado en algunas ferias internacionales, ¿no? Como puede ser la de Angoulême, y ahí se trata mucho sobre charlas con otros editores de otros países y tema de venta de derechos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegan a ese lugar y cómo lo manejan? De ahí en realidad tuvimos diferentes experiencias. Por ejemplo, Diego viene participando hace un tiempo ya, después me corregís Diego, pero hace como 3 años en la feria de Guadalajara en México. Y eso se dio también por un proyecto que estaban armando con Matías de Bresal y con Tim de Moebius, también para llevar historieta nacional a la feria de Guadalajara. Muchas veces lo que sucede en esos casos es que una feria te termina llevando a otra feria y también, por ejemplo, por participar en Guadalajara, después Diego tuvo la posibilidad de ir a Colombia, a Bogotá, y ahí conocer otros editores y empezar a charlar y tener relaciones y experiencias con otros editores. Y lo mismo pasó por otro lado con la feria de Frankfurt y después con Angoulême, que a Frankfurt viajamos con Vicky en realidad y después a Angoulême viajamos con Diego. Y nada, la verdad que son todas experiencias que son súper interesantes porque te hacen justamente un poco lo que vos decías, ponerte en contexto con otras editoriales, ver un poco cómo trabajan ellos, no solo las más grandes, las francesas, por ejemplo, con las que podés tener reuniones y te encontrás, bueno, siempre con las mismas personas más o menos, pero que son empresas muy grandes, sino también con proyectos como, no sé, Veneta en Brasil o cosas como más cercanas quizás, o como Rey Naranjo en Colombia también, con los cuales empezamos a trabajar porque, nada, porque tuvimos contacto en una feria. Entonces, está bueno porque empezás a crear una serie de lazos internacionales y también ves un poco cómo funcionan en distintos lugares del mundo. Sí, de Angoulême surgió también lo del Salón del Cómic de Barcelona que fue Javi. Eh, y sí, bueno, y aparte mirar otros editores y en otros mercados también te hace repensar el proyecto y ver cómo vos podés retroalimentar. Hay una parte que son
los derechos de autor que eh, de vender derechos de autor de obra ya realizada, que bueno, es una parte importante de una editorial y nosotros empezamos a trabajar con eso. Es un trabajo que dura mucho tiempo, muchos años, hasta encontrar cuál es el ritmo y los editores más permeables a eso. Es todo como... lo que yo veo en general es que nosotros fuimos trabajando, armando una editorial, o el germen de una editorial. Yo siempre digo que vamos a terminar de ser una editorial cuando todos cobremos un sueldo de la editorial. Y pensando en los diferentes mecanismos que hacen a una editorial, desde la distribución, desde la producción, desde el diseño, desde la comunicación, de la comercialización y la venta de derechos, los mercados internacionales. Nosotros fuimos avanzando paso por paso. Tenemos distribuciones en diferentes países que las logramos también a través de, muchas veces, de ferias. En Colombia con Rey Naranjo, en Chile con Big Sur, en México con La Cifra. Y también relaciones que fuimos encontrando con editores españoles, editores franceses, nada, agentes. Todo eso te va abriendo un panorama para poder hacer crecer el proyecto y hacerlo más concreto, digamos, lo que es la editorial, digamos. Nada, que Y también eso, nos eso llevan es lo... No, decís antes. no, que nos llevan también a vender algunos libros, por ejemplo, El Patito Saubón, que tuvo una edición en España de Random, porque salió primero nuestra edición en Argentina y después a través de un agente lo pudimos vender. También hay otras experiencias que van a suceder ahora dentro de poco que también tienen que ver con esto, con la venta de derechos. Si todo sale bien, creemos que también va a salir publicado Beatnik Buenos Aires en Fantagraphics. Digamos, como hay una serie de trabajos de esas relaciones internacionales que se van dando y que, bueno, tienen su resultado. Eh, sí, perdón, Javi, te interrumpí en el medio. No, no, está bien. Igual quería agregar en una acotación, no más que lo que te ayuda un poco eso, digamos, por más que vos hoy tengas acceso de donde estás a los catálogos de cualquier editorial del mundo, el hecho de estar ahí y de recorrer una feria y de charlar con los editores y demás te pone un poco más en perspectiva de dónde estás parado a un nivel un poco más internacional, si se quiere. No sé, en el caso particular, por ejemplo, mío, cuando viajé el año pasado al Salón de Barcelona y recorrí un poco todo el salón y vi toda la oferta editorial que tienen ahí, con editoriales muy grandes, otras un poco más chicas, pero que tienen una trayectoria larga, y otras mucho, mucho más chicas, podía ser un paralelismo muy claro con lo que pasa acá, con la variedad editorial que tenemos acá en Argentina, que por ahí no es muy diferente, sí es en menor escala, pero no es muy diferente a lo que pasa en España. Y creo que ese contacto te ayuda a eso también, a ver, digamos, un poco más claro dónde estás parado y de vislumbrar posibles horizontes que vos podés alcanzar para tu proyecto. Eso la verdad que me parece muy interesante, es muy enriquecedor ese contacto. Lo último que acoto por lo menos por mi lado es que nosotros siempre apuntamos un poco también a eso, siempre tuvimos ganas de tener la experiencia de encontrarnos con otras editoriales y pienso por ejemplo en La Cúpula, que es una editorial con la que trabajamos varias veces. Primero en Poncho que fue un libro que sacamos en coedición y que fue impreso en España y que después trajimos. Y la verdad es que nada, son experiencias muy interesantes. En este caso siempre le agradecemos toda la predisposición, buena voluntad y buena onda que tiene la gente de La Cúpula. Eh, pero en general, bueno, también no sucede de esta forma, digamos. No tenemos malas experiencias con editoriales en nuestros recorridos. Cambiando un segundo de tema, pero surgió con la pregunta anterior y que Diego lo volvió a tocar el tema. Nosotros nos encontramos el martes pasado en la fábrica, estaba Diego, y Diego
dijo un concepto que a mí me quedó dando vueltas y que tenía ganas de preguntar acá, que es con respecto a esto que decías de que vas a hacer una editorial el día que todos cobren un sueldo. Y asociado a eso, mencionabas de que la edición independiente eh, dura tanto como el alcance de las personas que lo hacen y el compromiso que lo hacen. Entonces, y que, digamos, para poder seguir editando era necesario profesionalizarse. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Digamos, ¿qué es lo que ves? ¿Cuáles son los alcances de ese tipo de edición, de la autoedición y por qué necesitas profesionalizarte como para poder continuar? Mira, está bueno porque es un tema que es medio como tabú, digamos, porque todos arrancamos de un gran amor por la historieta y parece que si sos profesional no tenés ese amor y la verdad es que no es así. Yo trabajo hace muchos años en editoriales profesionales y he tenido relación con lo que vendía y no he tenido relación con lo que vendía. En el caso de la historieta, lo que me pasa a mí es que tengo relación con lo que vendo y con lo que produzco. O sea, es un compromiso muy superior. Lo que creemos, creo yo, y que lo hemos hablado muchas veces, es que la editorial tiene que dar sueldos porque las editoriales de historieta, de literatura, de poesía, de diseño, de lo que quieras, necesitan tiempo de sus integrantes. Y el tiempo de sus integrantes significa dinero. Dinero para pagar el alquiler, para comer, para múltiples cosas. Yo no digo que sea la verdad absoluta, porque no es así. Porque uno puede ser muy feliz editando su libro y yendo a ferias y hacerlo durante años. Lo que digo es que la voluntad a veces es finita, porque tu vida va cambiando en el medio y necesitas tener otras posibilidades con lo que haces. Es una cuestión capitalista, si querés. O sea, pero bueno, nada, pasa eso. O sea, eh, lo que nosotros, no es que hicimos crecer el proyecto porque necesitamos guita, nos vamos a hacer millonarios. La verdad que no. No, conozco poca gente que hizo mucho dinero con una editorial, pero eh, no es la manera más transparente la que yo conozco o que me enteré. Digo, nosotros somos editores, empezamos con más inteligencia que capital. O sea, nosotros fuimos juntando y tratando de ser lo más inteligente posibles y tratando de aunar esfuerzos. Nuestro mayor capital es el capital de trabajo, claramente, es eso. Y creo que es importante que también se piense un proyecto de manera económica, pero no porque, reitero, que uno se quiera hacer millonario, porque sino para que pueda tener continuidad el proyecto, para que pueda ser algo real. Que cuando pones el precio de un libro, que aparte de que se venda, te quede para que puedas hacer otro libro. Digamos, es eso, digamos, me parece que... Y aparte, no es que el que es profesional es mejor que el que es amateur, no es eso. Eso es una discusión que me parece bastante tonta, digamos, ¿no? Ni siquiera creo que es una discusión. Yo creo que te brinda más posibilidades. O sea, tener una editorial con unas posibilidades económicas de editar más, de poder ofrecer con tu proyecto más posibilidades al lector, a la larga va a ser mejor para poder crecer. Creo que es un poco eso. No sé si los chicos, digo, creo que pueden Sí, aportar justo algo. es un tema que veníamos discutiendo en realidad nosotros también bastante. También no nos tenemos que olvidar que venimos, como comentábamos al principio de la entrevista, de una situación completamente diferente en la cual no había la diversidad que hay en este momento, pero en absoluto, ¿no? Ni las posibilidades quizás tampoco, porque ahora la estandarización quizás de la edición digital permite que mucha gente pueda publicar sus títulos. Em, pero a nosotros también lo que nos parece es eso, como tenemos ese proyecto de seguir creciendo, seguir publicando también y sumar nuevas publicaciones, otras cosas que en este momento no estamos haciendo, y para eso la verdad es que necesitamos sí una pata económica muy importante y que es algo que siempre estuvo presente en nuestro proyecto en realidad. Siempre estuvo ese fin de cobrar por lo que estamos haciendo y
Y también siempre estuvo presente el hecho de nada, tener muy en cuenta a qué va cada parte de la plata de los libros. Lo cual no quiere decir que no estemos como profundamente comprometidos y emocionalmente comprometidos con todo lo que hacemos, porque la verdad que nada, en todos los casos nosotros estamos súper metidos en todo esto. Pero también tenemos muy fríamente quizás toda la otra parte económica. La tenemos muy presente. Sí. Eh, Es que si, suscribo. Sí, Diego. no, es que si no, no estábamos comprometidos emocionalmente y pasionalmente, no hubiera sido posible nada. O sea, lo que no queremos es que decaiga ni la pasión ni la intensidad. No, yo creo que O un sea, poco lo que decía Javi también recién de la escena española, quizás la principal diferencia es esa en realidad. Quizás en la escena española hay un montón, ¿no? Algunas cuantas editoriales que pueden sostenerse aunque sean chicas económicamente y seguir sumando libros a su catálogo, internacionalizarse un poco más. Y acá todavía eso no termina de arrancar. No, los motivos y las razones las podemos estudiar en otras situaciones, en otro contexto, quizás, pero me parece que estaría bueno también empezar a preguntarse un poco por eso. yo creo que aparte la pasión y la intensidad, nosotros, porque nos hablamos todos los días, pero se ve todos los días, porque eh, nada, en las cuestiones que haces normalmente de la editorial, y después cuando encontrás algo que te gusta y lo querés editar y ves las posibilidades y ves las formas y tratás de buscar el mecanismo económico, y bueno, nada, es eso. Lo que sí, digamos, todo esto lleva mucho tiempo. Crear una editorial no es de la noche a la mañana, pasa mucho tiempo y bueno, nada, para que ese tiempo se prolongue, los actores de eso tienen que tener como un sustento que provenga de ahí, porque si no es muy difícil. Javi, ¿vas a decir algo? No, suscribo totalmente a lo que están diciendo. El tema de la voluntad y demás, bueno, a ver, somos editores de libros de historieta. Si yo soy, no sé, el manager de Cristiano Ronaldo, y por ahí sí, medio que todo me chupa un huevo y quiero ganar guita, obvio. Pero acá es obvio que todo lo que hacemos tiene un componente de ganas y de voluntad y de pasión y una cuota de cierta fe y cierta irracionalidad que está siempre. Porque lo que decía Diego, no nos vamos a hacer millonarios, no vamos a ser millonarios, y jamás está eso en la ecuación. Pero la voluntad y las ganas va en relación al tipo de proyecto que vos tenés. Y para lo que nosotros pensamos, con la voluntad sola llegamos muy poco. Entonces, se necesita empujar todo eso de alguna manera que tiene que ver más por ahí con lo más fríamente numérico. Pero hasta ahí llega la cosa. Este, eso. Y la lectura del mercado argentino, ¿ustedes cómo la hacen? ¿Cuáles son independientemente de la pandemia, después vamos a preguntar sobre la pandemia, pero digo, ¿cuáles son los pros y los contras que tiene el mercado argentino actualmente y cuáles son las dificultades que enfrentan, digamos, como editorial? Eh, Como editorial, el primer problema, que creo que eso vamos a coincidir, es la distribución. Es la distribución. Nosotros mejoramos un montón, pero un montón, en maneras abismales. El otro día hice la composición de la venta y la verdad que nuestra distribución propia hoy supera a los 3 distribuidores que tenemos juntos. O sea, uno por librerías y 3 por comiquerías, a los 4. O sea, nuestra venta de distribución. Eso es algo a mejorar y lo tenemos muy presente. Ese es el primer problema. Después, bueno, hay una cuestión que tiene que ver que nosotros estamos reformando. Bueno, toda esta situación
lo que nos hace es replantearnos un montón de cosas e ir viendo, digamos, cómo podemos mejorar también. Seguramente en los próximos días haremos algunas acciones que tienen que ver con eso. Digo, eh, eh, hay una parte del proyecto que se sustentaba evidentemente en los eventos. Yo creo que es una cosa buena, digamos, poder tener una venta directa, pero no es lo tradicional, porque no es lo mejor para los editores, porque ocupa mucho tiempo de labor estar en un evento. Nos gusta estar en los eventos. Nos peleamos por estar en los eventos muchas veces. Los eventos que más nos gusta, queremos estar todos ahí vendiendo, qué sé yo. Pero, digo, trae un esfuerzo extra. Y creo que eso es un mal para todos los editores de historieta. Después hay unas consideraciones que tienen que ver, digamos, más con la cuestión general. Yo creo que hay similitudes con el mercado español, pero es infinitamente más chico el mercado acá. O el mercado o el sector. Yo creo que es un sector. Eh, Digo, nada, a mí me gustaría que haya más posibilidades de edición, más editoriales, que tengan un perfil, digamos, bien marcado y que vayan creciendo de a poco como crecimos nosotros. Digamos, hay actores que son importantes, o sea, no es que somos los únicos, ¿no? Está Loco Rabia, está Historieteca, está Maternal Mensajero, está Comicar, digamos, está Wando Bello, que es un editor ya histórico, se lo digo a Javier para que sepa que es viejo. Eh, digo, nada, nada, son muchos editores. Pero digo, me parece que es como en ese aspecto, bueno, está Editorial Común también, están los chicos de Big Sur que ahora se armaron. Me gustaría que en vez de ponerle, si nos ponemos a nombrar, son 5 o 6, bueno, está Pablo Andrade, digo, pero que esos proyectos vayan creciendo. Yo creo que cuando más uniforme es como una base más grande. Entonces los proyectos chiquititos van a ser más. Entonces vamos a ser más todos y va a haber un consumo de más historietas. Me parece a mí, qué sé yo. Me gustaría que seamos más. Sí, yo coincido con Diego en lo que decía, la distribución es probablemente el problema más grande que tenemos. No solo, nada, nosotros hemos hecho cambio y hemos aumentado mucho la distribución de nuestros títulos, pero en general también, digo, terminamos distribuyendo mucho, obviamente, en Capital, mucho en Gran Buenos Aires, muchas cosas en la provincia de Buenos Aires y en ciertos puntos como Rosario, Córdoba y después, bueno, el resto del país me parece que siempre es una zona un poco más complicada para llegar. No hay soluciones sencillas porque no es simplemente, bueno, nos contactamos con las librerías y les mandamos. Eso a veces puede servir, a veces no. Hay que hacer seguimientos, hay que estar encima del material, les tiene que llegar bien, tienen que saber qué es lo que están recibiendo. Es todo un trabajo muy grande que no es sencillo de hacer porque la verdad que además tenemos un país súper enorme y que es muy difícil proveer a todos los puntos de venta que pueden llegar a surgir. Nosotros estamos trabajando mucho en eso porque es algo que nos quema la cabeza todo el tiempo. Em, pero bueno, digamos, sí es un problema y ahora con la cuarentena y con la pandemia, mejor dicho, sí, no quiero ser como los periodistas de Clarín diciendo todo el tiempo cuarentena, cuarentena, cuarentena. Me parece que con la pandemia esto es bastante más complicado también y nada, tenés que tener siempre, estar pensando en nuevas soluciones como para suplir un poco la venta que fue cayendo. Sí, no me quiero adelantar un poco a la próxima pregunta, que como habías dicho, va a venir por el lado de la pandemia, pero me parece que acá es donde se ve que, digamos, el punto de la distribución es fundamental, digamos, no confiar solamente en las ferias, en los eventos, sino tratar de profundizar, de trabajar de la mejor manera en el tema de la distribución a nivel nacional para que los libros lleguen a la gente. O sea, algo tan simple como eso. Obviamente es muy difícil el tema de la distribución, sobre todo para
para todo lo que es por fuera del AMBA, como se dice ahora, es complicadísimo, o por fuera de las grandes, de los puntos centrales de las capitales de algunas provincias, Córdoba, Rosario y demás, pero me parece que es ahí a donde tenemos que apuntar las fichas, porque eso es lo que realmente va a hacer que este sector, como decía Diego, crezca, y digamos, y le dé un nuevo impulso a todos los editores para seguir creciendo, para poder generar más material. Eso me parece que es fundamental. Bueno, Mati, ¿querés ¿querés ir preguntar a, vos? querés que vayamos al presente? ¿Que vayamos a las problemáticas actuales? Dale. Bueno, sí, como también decían recién, ¿no? Hay una... el sector de la edición independiente está muy... Tal vez depende de la editorial, es más o menos dependiente de las ferias, tanto para sacar las novedades como para que las ventas esperadas vienen mucho a veces de ese lugar. Para algunas editoriales más que otras, por supuesto. Y ahora que de la nada y de un día para el otro se cortan toda esa clase de eventos, exceptuando casos muy específicos como la Fed ahora mismo, que se reconstruye para poder seguir funcionando digitalmente. ¿Cómo esa reconfiguración en dificultades para distribuir físicamente, las librerías que están abiertas o cerradas, algunas tiendas no tenían venta online, cómo los afectó a ustedes todo este cambio de estos meses y que también un poco puede llegar a dificultar proyectar a futuro? Bueno, Yo creo que nos afectó igual. Nosotros siempre tenemos un plan editorial que tiene muy en cuenta los eventos. Ya sea la Feria del Libro, el Crack Bam Boom, dibujados. Siempre tenemos en mente esas fechas como para salir con ciertos títulos. Entonces, desde ese lado, seguro nos afectó un montón. Y si ves, nuestras novedades de este año son muy pocas. De hecho, sacamos Crímenes y Castigos y ahora estamos en preventa del libro de Alejandra Lunic, Anda a lavar los platos, y no mucho más por ahora. Obviamente vamos a sacar más libros. Pero la verdad es que fue un año muy tranquilo en ese sentido, cuando tendríamos que tener ahora por lo menos 6 libros, ¿no? Eh, Hay una diferencia muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros abrimos a principio de año la tienda. Fue en marzo, estuvimos una semana con posibilidad de abrir al público y ni siquiera una semana, menos en realidad, 5 días más o menos, y después ya tuvimos que cerrar. Eso nos hizo reconfigurar mucho todo. Obviamente nos volcamos mucho a un sistema de venta digital a través de la tienda, de nuestro material y de material de otras editoriales también. Y también nos sirvió como un punto para empezar a distribuir desde ahí nuestro material a las librerías que siguen con su funcionamiento más o menos normal, que no son tantísimas. En especial todas las librerías de barrio, las más chicas, con las que tenemos un trato más directo y un intercambio más constante también. Entonces nos sirvió eso como para seguir trabajando con ellas, mandándoles a través de distintos servicios de mensajería, expresos, etcétera, mandándoles material. Pero la verdad es que es muy distinto, en especial a nivel de ventas. Eh, Ahora, nada, como decía un poco antes Diego, y seguramente van a seguir comentando Diego y Javi. sí, mira, la falta de eventos hizo que la editorial esté facturando al 30%. O sea, no solo la falta de eventos, sino la caída de librerías. ¿Por qué? Porque las dos principales cadenas, por ejemplo, no tienen abiertos sus principales locales desde que empezó más o menos, o trabajando a un porcentaje muy menor. Después no todos se adaptan de la mejor forma, como decías, a la venta online. Entonces, bueno, eso hace que la caja de la editorial se asienta, digamos, o sea, no entre la plata que nosotros teníamos
eh, pensada, digamos, o presupuestada, porque cuando nosotros hacemos un plan editorial también presupuestamos un año. O sea, de acuerdo a la venta del año anterior, nosotros vamos sumando títulos y hacemos una proyección. Eh, Nada, esto va a cambiar, sí, algunas cosas sí, si no aparece una vacuna sí va a cambiar mucho, digamos. Pero si aparece una vacuna, bueno, nada, acá están diciendo que los más optimistas a principios del año que viene. Yo creo que eso va a hacer que el primer semestre no haya eventos todavía del año que viene. Entonces, por lo tanto, no habría feria del libro el año que viene, por lo menos en el primer semestre. Nada, nosotros fuimos pensando cosas, hay un proyecto muy interesante, pero todavía no podemos decir nada porque no está cerrado, pero sí, estamos viendo con lo que contamos para suplir lo que es la cadena comercial tradicional. Tenemos que suplir para seguir editando, digamos, porque en algún momento esto se va a tener que acomodar un poco más o menos a lo que veníamos viendo. O sea, ya sea sin eventos, pero con una venta directa mucho más fuerte a través de locales y comiquerías y librerías, supongo yo. Sí, en lo que más laburamos en ese sentido es, bueno, por un lado el tema de la venta online, también de intentar ofrecer promociones y demás. Y también otra cosa, pero es un mercado, si se quiere, o algo que todavía está muy embrionario, que es el tema del libro digital, el tema del ebook, algo en lo que también empezamos a trabajar en eso, producto un poco de esta pandemia. Habrá que ver, igual, o sea, si el mercado de la historieta es chico, de la historieta digital en la Argentina es microscópico, pero, pero habrá que ver si a partir de esta experiencia, de este momento que estamos viviendo, hay algún cambio en el hábito de lectura. También es difícil que el lector promedio de historieta argentina pague por alguna edición en digital. Por lo general, por lo que vemos, eso no ocurre. Vamos a ver si a partir de eso cambia, pero bueno, eso es algo en lo que estuvimos trabajando y vamos a ver qué resultados da de aquí en más. También lo hemos visto en otros sellos, en otras propuestas editoriales, así que vamos. Y ahí yo no te escucho, Javi. No sé los demás si Y lo ahí escuchan. te desvaneciste, No. Javi. Pero No, Debe ser la señal, quedó. seguramente. yendo a lo que, igual Se Sí, quedó yendo a sí. lo que afónico. venía diciendo, Bueno, yendo a lo que venía diciendo Javi, sí, justamente, eh, hay un tema que por un lado la distribución digital de libros r- se plantea como una forma tal vez como de resolver problemas de distribución de los que mencionaban antes, que son bastante complicados en Argentina, que o sea, se simplifica mucho mandarle o que pueda ver online el libro al lector que no tiene acceso a poder comprarlo en su zona, pero también acarrea varios otros problemas, no solo de que directamente quiera o no consumir un producto digital, sino de ya cuestiones de derechos, de contratos que estén adaptados para la venta digital, que lo habíamos hablado con otros editores y a veces no estaba contemplado. Y nada, que también ahora mismo, y tal vez un poquito antes de que arrancase esto, ya empezaban a florecer algunos proyectos de tanto de que los libros del catálogo de las editoriales estén disponibles para comprarse digitalmente o que haya proyectos pensados para lo digital. Hay ahora mismo unas tres o cuatro propuestas particulares, ¿no? La revista de Libera la Bestia o la movida de Caja de Insectos o otras editoriales que están empezando a vender sus libros de forma digital, o incluso que cuando arrancó la pandemia, algunas editoriales, ustedes incluidos, empezaron a distribuir algunos de los primeros libros de sus catálogos de forma digital gratuita para dar como una especie de muestra de la editorial. ¿Cómo, cómo ven ustedes eso, las dificultades? ¿Cómo ven ustedes la experiencia? Sé que dicen que tienen un proyecto, no les vamos a pedir que lo spoileen tampoco. No, por el lado de lo digital, nosotros
no pensamos en un proyecto que sea exclusivamente digital, eso por el momento no lo estamos contemplando nosotros. Lo que sí hacemos es, desde hace un tiempo, empezar a negociar los contratos no solo por libros físicos, sino también por libros digitales, por lo menos en determinadas zonas, en determinadas áreas. No en todos los casos lo podemos hacer porque hay libros que también son publicados en el exterior, entonces muchas veces los contratos venden los derechos digitales para todo el mundo, bueno, depende mucho del caso. Pero nosotros sí queremos que esos libros puedan ser leídos de forma digital. De hecho, tenemos un contrato también con una distribuidora que se llama Bookwire, que es alemana y distribuyen muchas partes del mundo en realidad, no solamente en Argentina. También un poco por lo que decía Javi de que el lector quizás argentino, me incluyo, no está acostumbrado a pagar por ediciones digitales. Pero bueno, no solamente probamos acá, sino también en el mundo. Eso por un lado. Y después por el otro, también nos parece interesante liberar contenido. Nos pareció interesante liberar ese contenido al principio de la cuarentena, porque la verdad es que lo hicimos más en ese momento. Igual, ese mismo contenido que liberamos, esos libros que liberamos, están ahora disponibles en una plataforma del Ministerio de Educación que se llama Vidi. Y que se puede acceder y nos pasaron también datos de cuánta gente entró a eso. Bueno, es muy interesante como seguir un poco ese recorrido, pero nos parece, nada, es algo que todavía estamos como intentando asimilar, lo discutimos mucho entre nosotros, pero lo que intentamos que sea es como un canal más de difusión y de venta de nuestro contenido. Como no acotarlo solamente al libro material físico, sino también empezar a pensar en estos formatos de ebook. No exclusivamente, no decir como, bueno, no, el libro físico ya no existe más, no lo vamos a necesitar nunca, sino sumar este canal, que nos parece interesante, por ejemplo, por lo que decías antes de la llegada más sencilla, digamos, no tenés que mandar un libro físico. Eso es una de las ventajas para mí. Sí, igual, digamos, estamos hablando de ampliar posibilidades. No, el libro digital no va a poder suplir costos que tiene el libro industrial de producción, ya sea para el artista o para la editorial. O sea, y no va a cubrir un porcentaje de la venta significativo tampoco. Eh, por lo menos hoy o en los próximos 5 años, supongo yo. Ahora en Europa se duplicó lo que se venía consumiendo del libro digital, pero si vos vas a cuál era el porcentaje del libro digital, no era significativo para la industria, para ese nivel de producción de la industria. Eh, Nada, sí, después, bueno, obviamente vamos a seguir apostando y vamos a seguir afinando, digamos, esa parte. Lo que a mí me pasó también trabajando en editoriales que entendí que los editores son productores de contenidos también. Entonces el formato es uno más de las posibilidades que tiene ese contenido. Javi, ¿quieres agregar algo? No, está bien. O sea, es un poco también lo que había dicho en intervención anterior, eso. Me parece que todavía es un mercado muy, muy chico en donde estamos empezando a ver las posibilidades que tienen nuestros libros ahí, pero todavía no estamos pensando algo. Sí lo contemplamos en las próximas ediciones en papel nuestras, pero no es algo que estemos contemplando hacer algo específicamente para el mercado del libro digital. Justo cuando hacíamos la entrevista me vinieron a la cabeza dos preguntas que por ahí están un poco fuera de contexto, pero ustedes participan de fábrica y tienen su propia tienda, por más que la experiencia duró poquito, digamos, en la parte práctica porque hubo que reconvertir por la pandemia, pero ¿cómo es la experiencia de tener una tienda, digamos, de historietas? ¿Cómo es cómo funciona? ¿Le sirve mucho más como canal de venta directa que una distribuidora? ¿Cómo es? Cuenten, por favor. Bueno, creo que hay varias aristas de eso, digamos. La primera es que
Nosotros seguimos en Fábrica. Fábrica es una cosa más cooperativa de 4 editoriales y ya tiene un perfil muy determinado. Tiene un perfil muy vinculado a la edición local, lo cual era algo que se buscaba desde el principio. Y que bueno, nada, Marcelo le dio la impronta y está buenísimo y nada, está bien. O sea, es un referente ineludible todo lo que es la edición local. La tienda tiene un poco de la impronta nacional, pero también está un poco más abierta a lo europeo y al infantil y al libro ilustrado. Y a nosotros nos sirve eso también para ir recomendando también cosas que a nosotros nos parecen interesantes de otros lugares de edición. Más allá de esto, sí hay una posibilidad muy interesante para nosotros de tener una base de operaciones fija, eh, en la cual se apropia, digamos, con un circuito de distribución y con un circuito de trabajo propio. No lo pudimos utilizar mucho por la pandemia y eso, pero la idea fue un poco esa, digamos. Tener el lugar, y aparte pues necesitábamos dar más depósitos, claramente. Se van haciendo libros y bueno, nada, y tenés que guardarlos. Chicos, si quieren agregar algo más. No, bueno, ¿Hay que desagregar algo? No, yo cortito. estoy bien, ¿eh? No. No. Bien. No sé, por ahí vos que sos el que está más en la tienda, en el día a día, por ahí, no sé si era algo No, que es un estaba poco implícito en la la verdad pregunta. lo que dijo Diego, está buenísimo como lugar como centro de operaciones para hacer un poco lo que comentábamos antes también de las librerías y de seguir distribuyendo. Es una lástima, efectivamente, que la verdad que creo que no nos podemos reunir casi completos, una vez, creo, 2 veces y ya. Pero más allá de eso, igual nada, con el compañero Emiliano también estamos yendo varias veces por semana y creo que también nos mantiene en otro tipo de movimiento, ya sea en relación a la tienda y las cosas nada, las reposiciones y todas las cosas que van entrando y lo que podemos recomendar desde ahí. Y es desde la editorial para poder seguir en funcionamiento y en movimiento y llevando las cosas, las novedades y las reposiciones en tiempo y forma, o más o menos en tiempo y forma, lo mejor posible en realidad en este contexto. Y tengo otra pregunta también de carácter personal. Como lector, yo me sorprendió mucho cuando vi Sudor Sudaca y bueno, ahora el libro de Breccia y el libro de Carlos Nine, bueno, los dos de Nine. Pero es una pregunta de lector, ¿no? No de entrevistador casi. Pero ¿hay diferencias, digamos, en cuanto a la llegada al público y a las ventas cuando uno publica semejantes autores con respecto al resto de la producción o no? ¿O eso es algo que es simplemente una fantasía de un lector? Eh, Mira, me acuerdo, hoy me acordaba de algo respecto a los autores que para nosotros son superhéroes, como Nine, Breccia y Muñoz y Zampayo. Me acuerdo que cuando sacamos Sudor Sudaca y El Patito Saubón, un día se acerca Diego Parés y me dice, che, ¿cómo le fue con los libros? ¿Por qué nunca se editaron? Parece que son difíciles de vender, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Digo, no, la verdad que no fue bien, digo, no fue bien en relación con lo que nosotros habíamos pensado. Y me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué no fue bien, digamos? Creo que porque nosotros realizamos un trabajo que hay que realizar con esos libros, que son ponerlos en el lugar donde el lector los encuentre. Y sobre eso trabajamos muy bien. Nos fue bien en esa relación. O sea, el Patito Saubón, hay algunos ejemplares, pero se ha vendido muy bien y, digamos, de hecho quedan librerías casi, nosotros tenemos poquitos ejemplares. El Breccia fue uno de los más vendidos del año pasado, el Drácula. Sudor Sudaca nos quedan poquitísimos ejemplares. Nos fue muy bien en el arranque porque fue lo editamos justo cuando eh, fue Comicópolis y estaba José con la muestra en el Palais de Glass. Tenemos ganas de editar otro libro de José y de Carlos. eh, y nada, nos fue bien, pero bueno, es un trabajo, como todos los libros que nosotros editamos, tratamos de trabajar desde la venta y desde la difusión.
Sí, no es que fue una venta extraordinaria, digamos. Nuestros libros más vendidos no son los más clásicos, de hecho. Mm, Yo te diría que son los más contemporáneos. ok, ok. Bien. Mati, no sé si tenés alguna pregunta. No, siento que ya recorrimos nuestro mapa de ruta bastante bien. Estaría para ir más para la pregunta final. Bueno, No acabo de hacela ocurrir algo nomás. más. Ok. No, estamos, ya eh, mi curiosidad de lector está satisfecha. Bueno, eh, más la idea de todo este ciclo, ¿no? Que tenemos con Julián es de repensar y escuchar en primera persona cómo son los testimonios de las personas que actúan en la labor de la edición, ¿no? En la edición propiamente dicha. Eh, Porque hay una idea del editor que tal vez puede llegar a ser como antigua o una idea canónica del editor de historietas particularmente de, y de edición en general, ¿no? Que tal vez ya no es la misma porque los contextos de producción cambiaron mucho. Ese editor clásico sobre la obra o el editor que solo se ocupa, no sé, pienso en en editores columberos que solo te mandan a hacer un trabajo y después ellos ven con qué autor te ponen o están muy metidos en la obra. No sé, hay una gran idea del editor, pero que ese editor también, medio con las crisis a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, medio que se pierde al lado de la edición, de la autoedición y de los pequeños autores editores y eso, y que ahora se empieza como a ver de nuevo la idea de editores concretos trabajando sobre libros que no son los propios, tratando de tal vez de aportar algo más, como decía, creo que había dicho Santi antes, ¿no? Esto de tratamos de, si se puede además mejorar la obra dentro de lo posible. ¿Ustedes cómo figuran esa idea del editor actual y cómo piensan que a futuro va a ser la figura del editor, idealmente? Bueno, se cortó mucho, pero creo entender que hablabas de la figura del editor, cómo va a ser. Exacto. Yo creo que, yo lo que creo es que es un poco lo que decía antes. Eso es un productor de contenido, el editor, y se va a acomodar las posibilidades de reproducción de su contenido que tenga. Entonces, creo que un poco la función del editor es no solo editar la obra, no ser un publicador, sino de tratar de mejorar la forma o la forma o que el objetivo que tiene el autor de comunicar eh, sea lo más clara y eh, no me sale el seudónimo, pero digo, sería la mejor forma de comunicar lo que quiere decir, digamos, de lo que quiere narrar, de lo que quiere experimentar y de lo que quiere producir. Después, bueno, hay una tarea cultural que tiene el editor, que es poner esa obra en circulación y promocionarla y bueno, y después, como figura más general, un editor es el catálogo que va armando. Esa es la obra del editor. O sea, ahí creo que hay coordenadas de lectura, intereses, discusiones, innovaciones, intervenciones en el campo. Y ahí está como lo más interesante del editor. Cuando lo mirás desde afuera, digamos, más allá del producto final que es el libro, ¿no? Es que ponen en discusión el espacio en el campo cultural en donde se mueve. Santi, Javi. ¿Sí? Que no, yo. No, bueno, sí, coincido bastante con lo que dijo Diego. Creo que eso es algo que también, digamos, ese editor del futuro, como lo decía Matías, creo que ya se está viendo hoy. Creo que es alguien que está metido, digamos, en la producción del libro, buscando esa mejor manera, incluso también hasta desde lo técnico, digamos, desde lo gráfico, que pueda tener un dibujante para que ese dibujo, esa página que él está haciendo
pueda llegar al libro, digamos, a la reproducción masiva, a la imprenta con la mejor calidad técnica, como para que esa página pueda verse lo más fielmente a lo que el dibujante hizo. Y por otro lado, también construyendo ese catálogo que da una identidad, una forma de hablar, una forma discursiva, para, bueno, con el público en general y para con el resto del mercado. Yo no sé cuántos editores si es que se lo puede llamar así, al estilo de la vieja Columba hay, de esos que dame un guión y te busco un dibujante y que salga lo que salga. Por ahí en los grandes mercados, en Estados Unidos, En Francia. en Francia, eso por ahí se ve un poco más, pero acá por lo menos yo veo un poco más ese tipo de editor que les describía y que ya se está viendo en algunas editoriales de acá. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los dos. Lo único que sumaría sí es que, a ver, me parece que está buena también la distinción que habías hecho entre los autores que se autopublican y este tipo de cuestiones y como otro tipo de figura de editor que va surgiendo. Me parece que los tipos de trabajo que puede hacer un autor y un editor son diferentes por más que coincidan en la misma figura. Un autor puede ser su propio editor, pero me parece que en ese caso también tiene que conocer otro tipo de cuestiones que van, sí, desde el mercado en el que se está metiendo, conocer, si estamos hablando de libros, ¿no? Las librerías en las que se puede llegar a vender, cómo, también tiene que tener nociones de cómo venderse a sí mismo y a su obra, digamos, entran a jugar otras cosas que quizás el autor en sí no tiene por qué conocer o no tiene por qué hacer tampoco. Yo que sé, tiene que ver con una división de trabajos que se fue dando con la modernidad y el capitalismo. Que de nuevo, pueden coincidir en la misma figura, pero no es necesario. Entonces está bueno, también nada, ver que los editores en general estamos en ese medio como para, sí, mejorar la obra y no solo el contenido de la obra, sino también su circulación, su difusión, su mejor llegada al público. Eso. Sí, y lo otro es que está, para nosotros que también escribimos, dibujamos, está bueno trabajar con otros autores. A mí personalmente pienso que me hizo crecer mucho en la visión que tenía del lenguaje de la historieta, del trabajo, desde el dibujo hasta la escritura. Eso nos hizo, para mí, crecer y nos hizo darnos cuenta de cosas que no sé si no hubiéramos trabajado con textos y páginas de otros autores, hubiéramos llegado a esa conclusión. Digamos, es importante. Y aún en la autoedición, el autor que tiene la posibilidad de autopublicarse, yo recomiendo que trabaje alguna vez con un editor por fuera, aunque sea solamente para ver qué posibilidades les da eso. Porque esa figura del editor que te matoneaba ya creo que casi desapareció. O sea, la figura del editor más en el medio nuestro es una cosa de acompañamiento de la obra, de tratar de mejorar la obra. Eh, y hay varios, o sea, no voy a hacer un solo nombre, pero conozco casos puntuales de libros que el editor mejoró, y no de una editorial, de varias editoriales, mejoró lo que esa obra fue finalmente. Sí, está Bueno, bueno creo que además lo Sí, que Santi. decía Diego, porque ahora estamos nosotros volviendo después de un tiempo ya muy largo, estamos volviendo a escribir y a dibujar nuestras propias obras y volver a eso con todo el bagaje de la edición me parece que nos cambió un montón. Ya sea de un libro que estamos haciendo con Diego o lo que está escribiendo Javi. No quiero hablar por vos, Javi, pero supongo que también te funciona de la misma No, no, manera. sí, absolutamente, sí, sí. Está bueno ese recorrido, es como que además completa un cierto círculo, no sé cuál, pero alguno. Bueno, en este tema de que lo que decía Diego
de proponerle a autores que se suelen autoeditar que de poder tener la experiencia de trabajar con un editor. Eso es algo que Julián trabaja mucho con Enora 4, ¿no? Sí, bueno, la idea de la experiencia de Hora 4 es básicamente un espacio de formación de autores en los cuales los chicos puedan tener la experiencia de trabajar, el compromiso de publicar en forma regular, de armar una obra y también de ir corrigiendo y puliendo cosas que solamente se hacen haciéndolas, digamos. Muchas veces ninguna obra nace perfecta y a veces la vista de un tercero diciendo ojo acá, ojo allá, ojo los globos, ojo el formato de página, que por ahí son detalles mínimos o por ahí pueden incluso resultar casi eh, que se sobreentienden o que son como cosas obvias, no son tan obvias cuando uno está metido en el acto de la creación. Entonces el ojo del tercero desde afuera ayuda mucho a que las cosas mejoren, eso es verdad. Chicos, nada, gracias por sumarse. Es la primera vez que tenemos una multitud, somos 5, pero espectacular la entrevista y gracias por el catálogo que tienen, pues increíble las obras que han publicado. Yo acá, y creo que Matías también tenemos, si no tenemos el 100% es porque las últimas todavía no le hemos puesto las manos arriba, pero estamos ahí. Bueno, les agradecemos y pronto vamos a verlo esto subido en YouTube para que nuestras caras queden escrachadas para siempre, ¿sí? Bueno, cortamos y seguimos un ratito después fuera Muchas de gracias. la entrevista.